que hoy vamos a centrar en un asunto que tiene que ver con el deporte y también con lo social. Leo Santisteban me acompaña esta mañana. Hola de nuevo. Los entrenadores que nunca pasan de moda. No, son parte son parte fundamental de este deporte y queremos hablar sobre ello, sobre su figura y en especial en el fútbol. Siempre están tan cuestionados y en el punto de mira de aficionados y de clubes. Para ello contamos hoy con la presencia de dos técnicos con amplia experiencia, tanto en el fútbol base como en categorías superiores. Son Santi Lemus, entrenador del cadete del Yamoro. Buenos días. Buenos días, Santi, bienvenido. Además, club que tiene convenio con la Unión Deportiva Las Palmas. Y Seven Hernández, buenos días también. ¿Qué tal? Buenos días. Que ha entrenado, por ejemplo, al Santa Úrsula en Tercera División Canaria, también al Assam en Tanzania, algo muy exótico, que luego ya nos contarás también la experiencia. Nos hemos acostumbrado, Santi y Seven, y Marta, por supuesto, a oír, es más fácil echar a uno que a 25. Siempre, ¿cómo viven ustedes su profesión? Porque siempre están en el alambre. Bueno, es una de las dificultades que tiene, ¿no? Que al final existe ese tópico de que al final cuando hay cierta debilidad, cuando los proyectos no se cumplen o sobre todo cuando los resultados no se dan, normalmente siempre la soga se parte por el lado más débil, que es el del entrenador. Desafortunadamente a veces puede ser la solución, pero en otras tantas veces pues no la es, pero bueno, al final sabemos que asumimos un rol meramente complejo y nada, nos gusta tanto que aceptamos que sea así y bueno. Me imagino que ya vienen preparados sabiendo que el fútbol, como se suele decir, es así. Es verdad que el entrenador, siendo el líder del equipo, siempre se va a llevar, desde que la cuestión se tuerza un poquito, el que era un héroe la semana pasada puede convertirse en un villano 2 semanas después apenas. Bueno, ahí pasa un poco lo que dice Seven, ¿no? Seven a lo mejor le ha tocado más la parte profesional, la de que la cuerda sí es verdad que en la parte profesional cuenta los resultados y poco más, porque hay proyectos, hay 1000 cosas por detrás, dinero que se tienen que cumplir, pero bueno, también está la parte buena, que es la parte de fútbol base, ¿no? Que también hay equipos que queremos que el entrenador no sea el culpable, sino todo lo contrario, formarlo, educarlo y que al final pueda crear un ambiente que es lo que se debería crear en el fútbol base, de que no se vayan perdiendo niños, sino todo lo contrario, que se sigan enganchados al deporte. Claro, es muy importante también diferenciar la figura del entrenador de primera división, que es casi una estrella más, con los entrenadores que trabajan en el día a día con ese fútbol base y que no solo entrenan, es que además forman a los más pequeños. Sí, evidentemente que son roles totalmente diferentes, aunque estemos hablando del mismo deporte. Al final, cuando habla de la élite ya hay una parte muy importante que es todo lo que se mueve y gira alrededor del fútbol y de las cuales el entrenador tiene a veces que saber controlarlas, más que un poco lo que a veces se desarrolla en la posible semana de entrenamiento o inclusive en el partido. Al final en el fútbol base tenemos otro rol que al final es un poco más educativo, más formativo, más social y donde al final eso no tiene tanta importancia, eso que sucede alrededor del fútbol no tiene tanta importancia, pero que bueno, sí a veces contamos con una parte negativa que hace que el trabajo no sea tan limpio, pero bueno, tratamos también de saber diferenciarlo para entender de que estamos haciendo las cosas bien. Y más allá de la capacitación profesional, evidentemente, y de la fortuna que tengan también deportivamente, imagino tendrán que curtirse también un poco personalmente, ahora que se habla tanto de coach, de mindfulness, de psicólogo, no necesariamente con profesionales, pero evidentemente si la cosa no funciona y hay esa presión, te la llevas a casa. Quiero decir, tienes que tratar de digerir esa presión de algún modo. Hombre, al final la labor, la figura del entrenador se lleva las 24 horas, porque terminas un partido y el entrenador ya está pensando en el siguiente partido, en el tema de cómo plantearlo, las sesiones de entrenamiento, el trabajo y demás. Es un poco lo llevas a puesta las 24 horas, pero sí es verdad lo que dices. Nosotros en el club, por ejemplo, en el que estoy trabajando yo ahora, sí es verdad que nos estamos adaptando un poco a cómo está la sociedad hoy en día, sobre todo con el perfil de la etapa de 15, 14, 13, incluso los más pequeños, ¿no? Es totalmente diferente. Hemos introducido la figura de un coach, como dices, porque bueno, cuesta un poco adaptarse, ahora mismo la sociedad no es la misma de hace 15 años, entonces sí te hace falta esos refuerzos porque simplemente esos niños también lo tienen fuera, los tienen en el colegio, los tienen en su vida personal, entonces lo principal y lo mejor que tenemos es que nos podemos adaptar a la sociedad de hoy en día.
lleva su tiempo, porque bueno, el fútbol es, como se suele decir, es universal, todo el mundo lo conoce, todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene su influencia, pero sí es verdad que quien lo padece es el que está ahí todos los días y ve evolucionar a los chicos. Hay que también, la figura del padre no echarla a un lado, sino yo creo que es también importante integrarla. Yo creo que es lo más importante, porque al final los niños con el club, con los entrenadores, pasan 3 horas a la semana, 4 horas el que tiene mucha suerte, el resto está con los padres. Entonces yo creo que involucrar y meter dentro del proyecto fútbol a los padres es muy importante, porque va a ayudar sobre todo a su crecimiento. Nosotros lo tenemos muy claro en el club y luchamos porque el objetivo sea cada niño, ¿vale? No es un objetivo independientemente de que después todo el mundo quiera resultados y que sean resultados deportivos, pero lo que le tienes que decir a un padre es que tú estás trabajando por su hijo y que el objetivo es su hijo. Y a partir de ahí yo creo que se crea un vínculo bueno que te hace mejorar en todos los sentidos. Yo no sé si es complicado trabajar eso con las familias, porque se involucran demasiado. Tanto ya nos lo cuentan los profesores, que ahora tienen mucho que decir también, y eso a veces provoca problemas a la hora de dar clases con los pequeños. Ahora también en el fútbol, incluso con más razón, porque es demasiado la intervención que hay por parte de los padres, incluso de los más adolescentes, los mayores. Sí, sobre todo por las expectativas que a veces se crean con los niños, ¿sabes? Al final creo que es un poco el gran problema que existe en el fútbol base. Al final, cuando tú tienes conversaciones con padres donde al final entienden que sus hijos tienen ciertas habilidades, ya ellos visualizan un futuro muy profesional, muy de élite en sus hijos, creen que sus hijos pues... Y al final es parte del problema, porque al final después en el día a día no saben controlar ni manejar la situación y es un poco la pelea que nosotros como entrenadores, en este caso Santi está a día de hoy pues más implicado en el fútbol base que yo, seguramente lo podrá confirmar, de que al final es una pelea constante, pues más que por enseñar, por desaprender, por quitar vicios, ya no solo al niño, sino también al padre. Estamos viendo, y perdona Leo, imágenes, imágenes ahora de la situación como, actual que están nuestros equipos. Como técnicos y también como aficionados, ¿qué les parece este arranque de temporada en los principales equipos de con la Canarias? Unión Deportiva, por ejemplo. La Unión Deportiva, Márquez, allí estarán, ahora Paquito Ortiz, ahora seguramente venga Jorge Almirón, pero es que el Tenerife también, Martí cuestionado, a punto de ascender. ¿Cómo lo contemplan como aficionados? Porque recoge un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Esta situación. Hombre, creo que ahí se refleja todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ahí yo creo que influye tanto lo que comentaba el compañero Seven, que al final se dan cuenta que el entrenador al final tiene que gestionar una plantilla, un grupo de jugadores y a veces no es fácil por 1000 condicionantes externos que tenga, ¿no? El Tenerife pues tiene el cartel de que es candidato, que tiene que ascender directo sí o sí, porque tiene una plantilla, porque se ha gastado... Bueno, porque económicamente el club ha hecho un esfuerzo para eso, y Las Palmas, pues bueno, el año pasado terminó medianamente bien, y entonces este año pues han querido ir a más, no han salido las cosas, al principio se va torciendo. Todo cuenta, es decir, si tú enseñas a nivel de base que al final el llegar no llega el que más talento tiene, sino el que es más disciplinado, el que tiene más orden, el que cumple. A lo mejor a los entrenadores a nivel profesional, cuando le toque el papel que tiene Seven, pues lo tiene mucho mejor, tiene el camino más hecho. Pero, por ejemplo, en el caso de la Unión Deportiva, y le quería preguntar a Seven, ahora están en una situación de interinidad, porque están a la espera de que llegue el técnico. Este tiempo, ¿cómo marca un equipo? No tener, porque claro, ha habido un sustituto, se está hablando de entrenador. ¿Cómo marca un equipo y qué tiene que hacer un técnico que llega ahora a hacerse cargo de una plantilla de ese calibre de primera división y con esos problemas? Hombre, es complicado porque al final la situación de la Unión Deportiva Las Palmas es de inestabilidad desde meses atrás, a nivel de resultados, a nivel de un poco todo. Al final ves un poco el desarrollo del juego de la Unión Deportiva, el que tenía el año pasado, al cómo está afrontando la competición ahora, y ves cosas muy diferentes. Parece que al final se han perdido cosas en tan poco tiempo que se han tenido que ganar y construir durante mucho. Entonces va a ser muy complicado, pues porque al final la situación del club y del equipo no es buena, pero entiendo también que al final vendrán con la idea de que ellos parten de cero, de que al final a ellos les puede dar, entre comillas, un poco igual lo que ha pasado de aquí para detrás, porque al final ellos vienen a trabajar de hoy en adelante, con lo cual entiendo que la situación no les cargará mucho, más que de responsabilidad, para tratar de darle la vuelta a la situación y encontrar
resultados que reconduzcan la situación, vamos. Claro, porque en estos casos me imagino que hay que coger una plantilla en la que a lo mejor se viene de fuera, no se conoce cómo se arranca de cero. Además, no estamos hablando de niños ahora, claro, sino de profesionales. ¿Cómo se plantea? De los malos resultados, de la losa también que supone. Todo va a depender de la figura del entrenador que traiga. No es tan fácil, como se dan las circunstancias, hablando ahora de Las Palmas, traer un entrenador. Tiene que adaptarse. Yo creo que la figura del entrenador ahora hay que elegir bien, hay que, sobre todo, acertar en que el grupo humano que hay dentro de la Unión Deportiva, digamos el primer equipo, los jugadores, pues se asimile un poco a la idea del entrenador, porque claro, trabajar, como decía Seven, tener un modelo de juego, una filosofía, eso lleva tiempo, lleva entrenamiento, lleva, pues bueno, que crean en el entrenador, que se vayan haciendo las cosas. Venir un entrenador nuevo, pues hay que acertar, hay que ver que sean más lo que tengan de igual, que a lo mejor no empezar de cero. Empezar de cero en una categoría como Primera División te puede penalizar muchísimo, porque son semanas que tienes que trabajar con ellos para que asimilen un nuevo trabajo, una nueva idea, y entonces yo creo que lo complicado es eso. Tanto el Tenerife como Las Palmas yo creo que tienen equipo, y en este caso el Tenerife entrenador y Las Palmas esperemos que el que llegue le pueda dar también ese salto para poder afrontar los objetivos que tienen con garantías, pero es complicado. Ahora venir el entrenador nuevo es venir, convencer a los jugadores de la idea que tiene, que ellos crean en él, y la creencia va solo, se supone, entrenando día tras día, y que les llegue y que la crean y que después la transmitan en el campo. Por eso yo creo que no es tan fácil. Fichamos a este entrenador y nos va a sacar, bueno, depende de muchísimas cosas. Hemos preguntado precisamente sobre este asunto en las redes sociales, porque siempre se habla de, bueno, el entrenador va a ser el culpable, se cambia, y esto cambia luego la situación. Carlos Centurión, que nos han respondido a la pregunta de Facebook. Muy buenos días a los cuatro. Tenemos muchas respuestas muy variadas, casi todas son muy benevolentes con los entrenadores, aunque por supuesto hay excepciones duras. Vamos a recordarles la pregunta: ¿debe pagar el entrenador la mala marcha del equipo? ¿Es inevitable? ¿Es lo más barato? ¿Es una buena decisión? Vamos a ver esas respuestas. Cree Pili que depende, porque si algunos jugadores de algunos equipos son vistos de marcha y juerga antes de los partidos, pues no. José Antonio se refiere a la Unión Deportiva. Dice que los entrenadores que ha tenido no tienen la culpa de su mala racha. La culpa es del presidente, que le puso la bandera española y no le dejan ver la portería. José cree que por desgracia es más barato deshacerse de un entrenador que de una plantilla. Si al cambiar el entrenador cambian los resultados, pues eso tiene una doble lectura. O en verdad era problema del entrenador, o por el contrario es problema de actitud y profesionalidad de la plantilla. Miguel nos dice que lo peor es que algunos lo hacen adredes. Algunos entrenadores, se refiere, son cesados, cobran una pasta y luego se van tranquilos para casa. Agoney argumenta que la culpa de que un equipo vaya mal es de la dirección deportiva, que son los que tienen que gestionar el equipo desde todos los puntos. Y Ali piensa que hay que depurar muchas responsabilidades. El entrenador, quien lo fichó, y ciertos jugadores que de alguna manera dejan de creer. Y voy a aprovechar algunas de las respuestas que tenemos en las redes sociales para hacer una pregunta a los entrenadores. Se apuntan algunas respuestas que a veces los jugadores hacen la cama a los entrenadores. Eso es verdad, al menos en el ámbito profesional, sí. Eso puede llegar a suceder. Bueno, es complicado mojarme en este aspecto, ¿sabes? Pero sí es verdad que al final, no sé, creo que los que tanto el entrenador como los futbolistas tienen parte de culpa de lo que se genera en el campo. Es importante que al final haya afinidad entre ambos, y cuando la afinidad no existe, sea por una cosa o por otra, pues es evidente que al final las cosas no ocurren como deben de ocurrir. Podemos estar hablando de que, por ejemplo, en la Unión Deportiva Las Palmas, que ya es el segundo entrenador cesado, han pasado cosas fuera del terreno de juego que al final han multiplicado la situación en que han habido problemas entre plantilla, entrenador, etcétera. No sé, es complicado. Eso como que el futbolista le hace la cama al entrenador, no sé. Creo que al final todos somos profesionales. Lo que sí es verdad que al final el mensaje del entrenador a veces llega mejor, y por eso hay futbolistas que al final pueden responder mejor o peor ante ese mensaje. Bueno, pues no sé si amén. No, es que tiene toda la razón. Al final la cama a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero sí es verdad que a lo mejor el entrenador hay veces que no, o los jugadores no comparten por X cosas, por su forma de jugar hasta ese momento, por su forma de ser con el entrenador, y les cuesta más.
a lo mejor no es que le esté haciendo la cama, pero le cuesta más y a lo mejor no pelea tanto por ese objetivo porque no cree en el entrenador o porque simplemente no cree en el objetivo que se ha marcado por X cosas. Yo creo que se me lo ha explicado bastante bien. Hablar de que te hacen la cama creo que es muy fuerte, porque al final cuando trabajas con compañeros, porque al final son compañeros y tú intentas convertirte en ese líder que un poco gestione todo y enlace toda la parte deportiva, sí es verdad que a veces se ve que no llega y jugadores no lo hacen o no llegan a comprender realmente todo como se quiere y parece que le estén haciendo la cama al entrenador. Puede decirse que sí, que sea así. Que sí queda claro la cantidad de trabajo que realizan en todas las categorías, que no todo es el fútbol de primera división, que hay muchísimo trabajo detrás. Mucho sufrimiento mucha también, profesionalidad también, mucho sufrimiento personal. y mucha implicación por parte de los que se dedican a los más pequeños, a las categorías juveniles, mucho trabajo y sobre todo eso, mucha profesionalidad, que hay que destacarlo. Vamos a despedir ya esta tertulia que se nos ha ido rapidísimamente. Seven Hernández, gracias por estar con nosotros esta mañana, y Santi Lem, un placer. Gracias Carlos, nos vemos después. Hasta luego.